Familia preciosa, muy buenos días. En esta mañana queremos honrar al Señor, queremos alabar al Señor, queremos ser agradecidos por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que está haciendo cada día. Queremos agradecer su fidelidad, su amor, su poder. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre Santo. Gracias te damos porque eres bueno, Señor, porque eres maravilloso, porque eres grande, porque eres precioso, Señor. Gracias, Señor amado, porque tú nos tienes en este lugar bendecidos para bendecir. Te amamos, Padre Celestial, y rogamos tu favor para con tu pueblo, Señor, para con tus hijos. Gracias queremos darte en esta mañana. Queremos venir a este lugar delante de tu presencia con un corazón sencillo, con un corazón humillado delante de ti, pero con un corazón agradecido por el favor que nos has hecho, Señor. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque tu amor es tan grande que entregaste a tu Hijo para morir por la humanidad. Ayúdanos, Padre, a ser merecedores de tan grande sacrificio de cruz. Gracias porque tú te mueves en medio de tu pueblo. Gracias porque tú nos bendices, porque estás ahí para levantar al que está caído. Gracias porque en estos momentos difíciles, en estos momentos en que estamos en nuestras casas, encerrados, en familia, podemos, Señor, levantar oración a ti cada día, Señor, y recordar que no estamos solos, que tú estás con nosotros, que nada de lo que nos acontece te es ajeno, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno en gran manera, Señor. Y gracias, Señor, porque todo lo que tú permites en nuestras vidas, Señor, es para bien, es para bendecirnos, es para recordarnos que tú eres el grande, que tú eres el Dios que todo lo puede, que tú eres el gran yo soy, que no estamos solos, que dependemos de ti. Gracias, Señor, porque en este tiempo, Señor, tú alcanzas a aquellos que no tenían la mirada puesta en ti, que no se dirigían a ti para nada, tal vez, Señor, porque se creían autosuficientes, Padre Santo. Pero gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres grande en amor y tú no quieres que ninguno se pierda, Señor. Gracias, Señor. Gracias por bendecir cada familia en esta mañana, Señor. Cada familia aquí, Señor, desde este lugar, Señor. Podemos bendecirles, bendecir sus hogares, bendecir su salud, bendecir a sus hijos, a sus hijas, a sus abuelos. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, llegar a ti con un corazón digno delante de ti. Ayúdanos, Señor, a agradar tu corazón. Por favor, Señor, gracias por amarnos, Señor, y por permitirnos en esta mañana reunirnos a la distancia, Señor, y poder levantar adoración a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu amor. Gracias. Vamos a adorar al Señor en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias por poder abrir nuestra boca a ti, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias. Bendito eres, Señor. Bueno y maravilloso eres tú, Señor. Gracias, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor. Te exaltamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por la vida. Lo que has hecho en mí, siempre te alabaré. Tu poder no tiene fin. Gracias,
Gracias, dile. Gracias, estamos agradecidos contigo, Señor, por lo que estás Escucha la iglesia. por ser nuestro ayudador, Señor, por ser nuestro Levanta tu proveedor, voz, por ser iglesia. ese amigo, esa persona quien Toda nos oración tiene que llegar al siente, cielo. así como nos sentimos, Señor. Gracias, Señor, gracias porque tú nos conoces, Señor, porque tú nos aceptas, Señor, tal y cual somos. Gracias porque cada día puedo ir a ti, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres quien sana, Señor. Tú eres quien provee, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Y de gran manera, aleluya, Señor. Agradecemos tu favor a la vida en nuestras vidas, en nuestros vecinos, en nuestros amigos, en Colombia, Señor. Gracias porque tú te mueves con poder, Señor. Aleluya, Señor. Gracias. Bendito, maravilloso. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por amarme antes de amarte. Gracias por ser mi Padre. Gracias. Gracias que hubiese muerto si no hubiese sido por tu misericordia. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Lord. Levanta tu voz. Gracias, toda la iglesia. Una vez más, toda la iglesia, gracias. Suelta ese grito de júbilo. Cristo te exaltamos. Cristo te exaltamos. Cristo te adoramos. Proclamamos tu señorío sobre todo principado, sobre todo dominio. Eres Jesús está vivo. Jesús está vivo. Sobre todo principado, sobre todo dominio, sobre todo señorío. Proclamo tu señorío. Proclamo tu poder. Proclamo que Cristo está vivo. Pedro, Jesús te hace presente. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Vivo está. Vivo está. Si mi Cristo vivo está, Levanta esa mano. vivo está, si mi Cristo vivo está, vivo está, vivo está, si mi Cristo vivo está, vivo está, vivo está, si mi Cristo vivo está, vivo está, vivo está, si mi Cristo vivo está, vivo está, vivo está, si mi Cristo vivo está. Aleluya, Señor, aleluya. Gracias, Señor, gracias. Gracias por ser quien eres, Señor, gracias. Gracias por moverte con poder, Señor. Gracias por cada día, Señor, levantarte en favor de tu pueblo, Señor. Gracias, Aleluya, aleluya, Señor. Padre, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Glorificamos tu Gracias, nombre. Señor. Gracias, Señor. Gracias, Gracias, Señor. Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias. Aleluya, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Bendito eres tú, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Mi hermano, qué alegría una vez más estar esta mañana desde este lugar y poder entrar en tu sala, en tu casa, con una palabra que nos fortalezca, una palabra que nos levante, una palabra que nos haga sentir que somos parte del reino de Dios. Una palabra
que al recibirla nos va a colocar en una posición diferente de bendición. Así que yo estoy muy contento, estoy muy alegre, hermano. Te cuento que el día se nos va rapidísimo, hermano. Nos levantamos y el día se nos va rápido. Así que no hay tiempo para lamentaciones, no hay tiempo para la amargura, no hay tiempo para la tristeza, hermano. El tiempo se nos va muy rápido. Así que estamos muy agradecidos por eso. Yo creo que ahí tú donde estás en tu casa, donde nos escuches, yo creo que en tu corazón hay una expresión de agradecimiento. Nuestra vida debe ser una manifestación de agradecimiento para el Señor. ¿Amén? Porque ha pasado todo este tiempo de este encierro y seguramente a ti no te ha tocado la enfermedad. Y eso es motivo de agradecimiento al Señor. Nuestras familias están cuidadas, sanas. Hermano, eso es motivo de agradecimiento. Amén. Tenemos muchas cosas por las que estar agradecidos con el Señor. Así que esta mañana tú no estás ahí dedicando este tiempo para solamente pasar una hora más delante del Señor. No estás ahí sentado edificando tu vida para ser entretenido. Simplemente estás ahí porque tú amas al Señor. Porque amamos al Señor. Y sabemos que algo Dios hará. Algo Dios hará. Amén. Así que te voy a invitar a que abras tu Biblia en el libro de Deuteronomio, el capítulo 23. Libro de Deuteronomio, el capítulo 23. Y yo voy a leer igualmente, lo voy a hacer de la nueva versión internacional. Esta mañana vamos a estar leyendo de la nueva versión internacional y vamos a estar leyendo de la traducción en el lenguaje actual. Estas versiones nos dan un poco más de claridad sobre el texto, sobre lo que Dios quiere esta mañana hablar. Amén. Y dice la Biblia en Deuteronomio, el capítulo 23 y verso 21 en adelante. Dice: si le haces una promesa al Señor tu Dios, si le haces una promesa al Señor tu Dios, no tardes en cumplirla, porque sin duda Él demandará que se la cumpla. Si no se la cumples, habrás cometido pecado. No serás culpable si evitas hacer una promesa. Pero si por tu propia voluntad le haces una promesa al Señor tu Dios, cumple fielmente lo que prometes. Amén. Ahora, al leer esta palabra, piensa por un momento en cuántas promesas sin cumplir hemos tenido o hemos quedado en deuda, porque prometemos y después no cumplimos. Pero esta palabra dice que si le haces una promesa al Señor tu Dios. Ahora, en medio de esta cuarentena, yo creo que
muchas personas alrededor del mundo habrán quizás hecho promesas al Señor. Si nos sacas de esta situación, si nos provee sobrenaturalmente, si no me despiden, bueno, tantas promesas al Señor. Si eres de los que le has hecho promesas al Señor, hermano, no tardes en cumplirlo. Porque Él, si va a pedir, que se la cumpla. Y si no se la cumplimos, como quizás prometemos en otras ocasiones a personas, y no le cumplimos, porque a veces le hacemos promesas a los hijos, y no se las cumplimos, y no pasa nada. Pero la Biblia dice que si no le cumplimos lo que le prometemos al Señor, eso es un pecado. Un pecado. Ahora, no caemos en el pecado si no le prometemos nada. Si no le prometemos. Pero dice que si por nuestra propia voluntad, de voluntad propia, le prometemos algo al Señor, debemos cumplirle fielmente lo que le hemos prometido. Así que, hermano, con el Señor es cosa seria. Amén. Y déjame contarte una anécdota. En cierta ocasión, un pequeño niño, en medio de la noche, se levanta llorando. Lloraba ese niño. Y resulta que sus padres se despiertan al ver de la manera en que su hijo lloraba. Y rápidamente van al cuarto del niño y le preguntan: hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te duele? ¿Qué tienes? Y este niño no hacía más que llorar. Como la canción, llorar y llorar. Y el niño le pregunta al papá, y hace una pregunta en medio de su llanto: papá, ¿el diablo existe? Y el papá le responde: sí, hijo, el diablo existe. Y este niño lloraba y lloraba. Y luego el niño, en medio de su llanto, le pregunta a su papá: papá, ¿y el diablo es poderoso? Y el papá le responde: sí, hijo, el diablo es poderoso. Y este niño lloraba de una manera inconsolable. No paraba de llorar. El papá y la mamá se miraban un poco confundidos, pues no entendían la situación por la que el niño estaba pasando. Y en un momento, el niño le pregunta a su papá: papá, ¿y Dios es más poderoso que el diablo? Y el papá le dice: sí, hijo, el Dios es muchísimo más poderoso que el diablo. Dios es todopoderoso, le dice el papá. El niño cambia su actitud, se limpia las lágrimas, se levanta de su cama con una actitud valiente y dice: pues si Dios es más poderoso que el diablo, yo no le tengo miedo al diablo. ¿Por qué te traigo esta anécdota? Porque se dice que los seres humanos somos capaces de superar cualquier cosa. Y puede ser cierto, generalmente. A veces se dice de alguien: oye, esa persona, ¿cómo pudo superar su crisis? ¡Qué fortaleza la que tiene! Nadie en su lugar hubiera podido levantarse como lo hizo. Siempre se levanta cuando cae. Y todas esas son frases que hablan de personas que lograron superar
situaciones difíciles. Todas esas frases hablan de personas que lograron superar la adversidad, que lograron superar una pérdida, un duelo, por duro y difícil que sea. La neurociencia, la psicología, define a esa capacidad del ser humano como la resiliencia. La resiliencia, que no es otra cosa que es la capacidad que tiene el ser humano de enfrentar situaciones adversas, situaciones emocionales difíciles y pasar al otro lado, salir avante de eso fortalecido. Amén. Ahora, siendo sinceros y siendo honestos, en los últimos 30 o 40 días, ¿cuántos de nosotros que estamos sumergidos en esta pandemia le hemos dicho, cuando esto termine, cuando esto termine, cuando esto pase? Porque entre muchas cosas que hacemos durante la cuarentena, hacemos planes. Pero la pregunta es, ¿qué pasará después? ¿Qué pasará después? Y a este mensaje le he puesto el título: y después de la pandemia, ¿qué? Después de la pandemia, ¿qué? Porque resulta fácil hacer planes, resulta fácil proyectarse, resulta muy fácil prometer. Y hay quienes hasta dicen: si Dios me ayuda en este asunto, si Dios me da otra oportunidad. Y aquellos que no conocen al Señor como lo conocemos tú y yo, se refieren al Señor como: si Chuchito me da una ayuda, o si el de arriba. Involucran a Dios de alguna manera en sus prospectos, en sus planes. Y le repito, eso resulta fácil. Pero del cumplimiento de lo prometido, ¿qué? Del cumplimiento de lo decidido, ¿qué pasa con eso? Porque quizás lo que más nos cuesta es cumplir. Aunque hayamos involucrado a Dios, sin detenernos por un momento y pasando por alto sus implicaciones. Como leímos en Deuteronomio, si le haces una promesa al Señor, no tardes en cumplir. No tardes en cumplir. Dice en el libro de Eclesiastés: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Escuche esto. Hay un nombre en la Biblia para el que promete y no cumple. Se llama insensato. Insensato. Y déjame
decirte que los insensatos no estarán delante de los ojos de Dios. Los insensatos no entienden ni la obra ni la gloria de Dios. Los insensatos desprecian la enseñanza y la sabiduría. Los insensatos pareciera que se deleitan, se divierten en la maldad. Los insensatos no entrarán a las bodas del Cordero. Y permítame llevarlo al libro de Lucas, el capítulo 17. Un pasaje fascinante, fascinante. Y es donde quiero centrar este mensaje, que lleva por título "Y después de la pandemia, ¿qué?". En Lucas 17, y a partir del verso 11, voy a leer en la versión de la lengua actual, la traducción al lenguaje actual. Dice la Biblia: Jesús siguió su viaje hacia Jerusalén y tomó un camino que pasaba entre la región de Samaria y la región de Galilea. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres que estaban enfermos de lepra. Sin embargo, se quedaron un poco lejos de Jesús. Y desde allí le gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros y sánanos. Jesús los vio y les dijo: vayan al templo para que los sacerdotes los examinen y vean si ustedes están totalmente sanos. Y mientras los 10 hombres iban al templo, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, regresó. ¿Cuántos regresaron? Uno, gritando: gracias, Dios mío, muchas gracias. Cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio gracias. Este hombre era de la región de Samaria. Al ver esto, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿no eran 10 los que quedaron sanos? ¿Por qué solo este extranjero volvió para dar gracias a Dios? Luego Jesús le dijo al hombre: levántate y vete, has quedado sano, porque confiaste en mí. Amén. Presten mi atención. Este pasaje habla de 10 hombres leprosos. Quizás entre los 10 habían unos más altos que otros más bajitos. Habrían quizás uno más gordito y otro más flaquito. Quizás entre los 10 habrían unos más maduros y otros más jóvenes. Entre los 10 quizás habían algunos que procedían de familias importantes. Pero quizás había otros que procedían de familias muy humildes. Dice el pasaje que leímos que de los 10 leprosos, 9 eran israelitas, es decir, eran de la misma nacionalidad, de la misma nación que Jesús, y había un samaritano, había un extranjero. Pero escúcheme bien, al ser ese grupo tan pequeño de 10, pero diversos, de diversas características, todos los 10 tenían una misma
necesidad. Los 10 padecían la misma enfermedad. Algo parecido a nuestro tiempo. En los últimos 40 días, con este tema de la denominada pandemia, no solo 10, sino miles de millares en todo el mundo, tenemos la misma necesidad, tenemos el mismo virus al que estamos expuestos, tenemos el mismo virus con el cual podemos ser infectados, expuestos a la misma crisis. Ahora, lo curioso del asunto es que cuando hay más de uno que padece de las mismas situaciones, entonces estos 10 empiezan a compartir sus propias alternativas en cuanto a cómo sobrellevar la enfermedad. Por ejemplo, el que tiene una enfermedad, cualquiera que sea, una hipertensión, el tema de azúcar alto, y yo lo veo porque en mi oficina hay personas que sufren de el azúcar y de vez en cuando se reúnen y empiezan a compartir cada uno las alternativas que han usado, otras que habrán escuchado en pro de mejorar sus niveles de azúcar. El que tiene una desilusión compartirá de cómo pudo sobrepasar esa desilusión. El que ha tenido una pérdida compartirá lo propio. Dice que estos 10 hombres eran leprosos. Ahora, quizás no todos estaban en la misma etapa de la enfermedad. Imagínate que pudo haber uno, quizás el más joven de los 10, que estaba en la etapa inicial de su lepra, en la etapa incipiente de su lepra. Y de pronto mira a otro leproso que está en una etapa terminal. Solo llagas, pedazos de carne, un olor fétido de putrefacción, un mal olor. Y quizás este joven, que está recién empezando en su enfermedad, allá muy adentro de sí mismo se dice: ojalá yo no llegue a ese estado, ojalá no llegue yo a ese estado. Y quizás el que se encuentra mucho mejor, que ha podido sobreponerse a la enfermedad, al mirar a los otros 9, se susurra para sí mismo lo que les espera a estos pobres, lo que les espera. Ahora, haciendo un paralelo con nuestra situación actual, terminamos haciendo lo mismo que los leprosos, sino más. Porque empezamos a prometer cosas. Cuando esto termine, cuando se acabe esta pandemia, si Dios me da otra oportunidad, estás involucrando a Dios en tu situación. Ahora, el leproso, en su condición de leproso, escúcheme bien, era apartado. El leproso era separado de los suyos, era aislado. ¿Qué dije? Aislado del resto de los seres humanos. ¿Cómo estamos nosotros hoy? Separados, aislados del resto de los seres humanos, y no por causa
de la lepra. Para el leproso, una cuarentena forzosa, donde debía abandonar su familia, donde debía abandonar sus amigos, donde debía abandonar su empleo, donde debía abandonar su ocupación, debía abandonar sus vecinos, donde debía abandonarlo todos ellos, los 10, reducidos a una comunidad maloliente y putrefacta llamada leprosario. Leprosario. Por eso estos hombres, dice el pasaje que leímos, cuando vieron a Jesús, se pararon a la distancia y desde allí comenzaron a gritarle a Jesús. Empezaron a gritarle por compasión, empezaron a gritarle por sanidad, empezaron a gritarle por misericordia. Parecido a nuestros días. Hoy la gente grita, y tú lo ves por los medios de comunicación. Grita desesperadamente pidiendo ayuda, pidiendo misericordia, pidiendo que alguien les tienda la mano, que alguien se apropie de su situación. Ahora, cuando yo leo este pasaje, a uno sí le gustaría que Jesús, al ver a estos 10, demostrara en pleno su poder y se manifestara con su gloria y que todos los 10 fueran sanados. A uno le gustaría ver eso. Pero Jesús, lo único que dijo: vayan al templo y muéstrense al sacerdote, para que el sacerdote lo revisara y diera certificado de que estaban totalmente limpios, de que estaban totalmente sanos. Ahora, del lado de los 10 leprosos, otra era la situación. Quizás entre los 10 leprosos se miran unos a otros y dicen: pero ¿qué es lo que está diciendo el Hijo de David? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Ir al sacerdote sería lo último que quisiéramos hacer, porque la última vez que estuvimos donde el sacerdote, lo único que escuchamos decirle fue: inmundos, inmundos, y fuimos separados de nuestras familias. Así que volver al sacerdote no. Pero escúchenme bien, porque esta mañana, como aquel día, la voz de Jesús, aleluya, la voz de Jesús les da fuerza a los leprosos. La voz de Jesús les da seguridad. La voz de Jesús les es suficiente. Amén. Y deciden obedecer. Y quizás se dicen entre sí: después de todo, ¿qué podemos perder? Así que esta mañana, la voz de Jesús que está entrando en tu casa, la voz de Jesús que está entrando en tus oídos, es la que te da fuerza, es la que te da seguridad para seguir adelante. Amén. Ahora, cuando ellos comenzaron a caminar, la escritura no dice si habían caminado mucho o habían caminado poco. Lo único que dice la escritura es que cuando iban de camino al templo, fueron sanados. Fueron sanados. Amén. De repente,
uno de ellos empieza a mirar su cuerpo y ve que algo extraño le está ocurriendo, algo que hacía mucho rato no sentía en su cuerpo, y después otro igualmente, y después el otro, hasta que se hizo colectivo entre los 10. Habían quedado limpios de su lepra, habían quedado sanos de su aflicción. Amén. Habían recibido su milagro. Y yo declaro, amén, en el nombre de Jesús, que algo comienza a suceder en tu vida mientras caminas. Amén. Algo comienza a suceder en tu vida mientras caminas en fe. Algo comienza a suceder en tu vida mientras sigues creyendo. Algo comienza a suceder en tu vida mientras sigues empujando. Amén. Porque algo está por suceder en tu vida. Algo está por suceder en tu vida. Y en el verso 15 de Lucas 17, dice que uno de ellos, al verse sano, regresó. Escuche esto. Quizás no alcanzaron a llegar donde el sacerdote. No alcanzaron a llegar al templo cuando ya estaban sanos. Y dice, regresó. Aleluya. Dio media vuelta de regreso, gritando, gracias, gracias Dios mío, gracias Señor, gracias. Era lo único que le importaba a este hombre, darle la gloria a Dios. Amén. Porque por fin había recibido lo que siempre anheló y lo que siempre esperó. Finalmente se hacía realidad en su vida. Este hombre regresó con un corazón agradecido. Porque escuche bien, más que el milagro de la sanidad, y era el agradecimiento de este hombre, porque al quedar sano, aleluya, este hombre podía volver a su casa. Al quedar sano, podía volver a abrazar a su familia. Al quedar sano, podía volver a besar a su esposa, besar a sus hijos. Al quedar sano, podía volver a ser reinsertado en la sociedad y nunca más despreciado. Amén. Al quedar sano. Por eso dice que este hombre, con la sanidad, volvió a recuperar todo por lo que la lepra había perdido. Amén. Y en este verso 15 es donde quiero centrar mi mensaje, en el que regresó. La Biblia no vuelve a mencionar qué pasó con los 9 que no volvieron, pero sí habla de que regresó, que fue agradecido. Fue agradecido. Simplemente le dijo, gracias Señor, gracias Jesús, gracias. Una palabra muy corta, pero de un enorme poder en nuestra relación, no solamente con Dios, sino en la relación con los demás. Amén. Las gracias que dio este hombre, escúcheme bien, no simplemente voy a decirle, gracias Señor por la sanidad, no. Las gracias que dio este hombre fue con la misma pasión, con la misma motivación, con la misma entrega, con el mismo ímpetu con que pidió el milagro. Por eso dice que regresó y le dio gracias a Dios y se postró hasta que su frente tocó el piso. Amén. Se postró delante del Señor. Escúcheme bien, hermano. Los agradecidos, los decididos, porque para mí este hombre no solamente fue agradecido, sino que fue decidido. Amén.
son gente que reciben aún lo que no han pedido. Los agradecidos, los decididos, los determinados reciben aún lo que no han pedido. Amén. Porque la gratitud produce un efecto positivo en otros. Por eso el verso 19 termina diciendo, Jesús le dijo al hombre, levántate, porque estaba postrado delante del Señor, levántate y vete, has quedado sano, porque confiaste en mí. Hermano, sigue confiando en Dios, sigue confiando en tu Señor, porque Él no te dejará avergonzado. Él te levanta aún del polvo de la tierra. Amén. Pero sé agradecido, sé determinado en lo que prometes. ¿Cuán agradecido eres tú con el Señor? ¿Cuán agradecido eres con el Señor? Porque no es solamente decir, el Señor sabe que yo soy agradecido, ¿no? Hay que demostrar la gratitud. No es solamente decirle a la mamá, no, mi mamá sabe que yo soy agradecido. No, hay que demostrar la gratitud. No es suficiente con decir, no, mi esposa sabe que yo soy agradecido. No, hay que demostrar la gratitud. Le cumplirás fielmente al Señor lo que has prometido durante esta pandemia. Por eso el mensaje, y después de la pandemia, ¿qué? Porque seguramente, así como yo, quizás le hemos prometido al Señor tantas cosas. Si nos saca de esta, Señor, si nos saca de esta, voy a ir fielmente a la iglesia todos los domingos. Pero ¿quién velará por el cumplimiento de lo que prometiste? ¿Sabe quién? El Señor. El Señor. Él va a demandar lo que tú voluntariamente le prometiste. Amén. Termino con esto. Muy sencillo. Muy sencillo. Al término de esta pandemia, porque como lo hemos dicho en otras ocasiones, esta pandemia tiene tiempo de vencimiento, tiene fecha de vencimiento. Esta situación tiene fecha de expiración. Y al término de esta situación, escúchame bien, al término de esta situación van a quedar dos grandes grupos. Dos grandes grupos. Quizás uno mayor y un grupo minoritario. Un grupo será de los que esperan que las cosas sucedan. Y habrá otro grupo, y me atrevo a decir que es un grupo más pequeño. Habrá otro grupo de personas que provocarán que las cosas sucedan. ¿En qué grupo vas a estar? ¿De los que se sientan a esperar a ver qué va a pasar? ¿O de los que provocan que las cosas sucedan? De los 10 leprosos, solamente uno. Y ahí están los dos grupos. Uno mayoritario, que fue sano, porque el Señor lo dijo. No fueron 10 los que fueron sanos. El Señor sabía que habían sido sanos. Y ese es el grupo mayoritario, de los que siguieron el camino, esperando
que las cosas pasaron. Pero este hombre, el que regresó, aleluya, el grupo minoritario es de los que provocan que las cosas sucedan. Y este hombre que regresó recibió más que los 9 que no volvieron. Porque además de la sanidad, recibió salvación. ¿En qué grupo estarás tú al término de esta pandemia? ¿En qué grupo estarás? Ahora, la pregunta sería, ¿en qué grupo quisieras estar? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, porque tienes cuidado de mi familia. Tienes cuidado de mi esposa, de mis hijos, de mis nueras, de mis nietos, de mis nietas. Señor, tienes cuidado de mis sobrinos, sobrinas. Señor, gracias porque tienes cuidado de la iglesia que esta mañana me escucha. Gracias, Señor. Quizás, Señor, hemos sido ligeros al prometerte cosas. Pero esta mañana, Señor, nos has dicho que si voluntariamente te prometemos algo, Señor, no debemos tardarnos en cumplirlo. Porque al que promete y no cumple, le haces insensato. Y en la Biblia, los insensatos no obtuvieron nunca nada. Así que gracias, Señor. Y Padre, si quizás estoy caminando con los zapatos de la insensatez, Señor, permíteme cambiarlos esta mañana. Que me cambie el calzado, Señor. Y que me pueda colocar los zapatos del cumplimiento de las promesas, Señor. Porque mi palabra vale, Señor. Mi palabra vale. La Biblia dice que mi sí sea sí y que mi no sea no. Así que, Señor, cuando se me olvide lo que te he prometido, antes de hacerme insensato, Señor, recuérdame la deuda que tengo contigo para poder rápidamente cumplírtela, Señor. Porque no quiero ser un incumplido en el reino de Dios. Padre, muchas gracias esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Espíritu Santo, gracias por ser el maestro de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, bendiciones para todos. Que esta palabra cumpla el propósito para lo cual Dios me envió. Porque voy a decirte, no sé si te pasa igual, pero somos de las personas que nos gusta el abrazo. Hermano, ¿cuánto nos hace falta el abrazo? Nos gusta la camaradería, nos gusta el calorcito, nos gusta. Y hermano, lo único que estoy esperando es que pase todo esto, porque viene el día en que vamos a estar aquí reunidos y entonces será una fiesta. Los abrazos se confunden sin cesar como la canción. Las risas, hermano, los testimonios, todo. Hermano, estoy visualizando ese día. Amén. Quizás eres de los que has dicho, oiga, durante este tiempo, ¿cómo extraño la iglesia? ¿Cómo la extraño? Aunque vinieras de cuando en vez, pero la extraño. Quizás allá le prometes al Señor que al salir de esta pandemia, hermano, vas a ser más cumplido que novia fea.
Quizás le has dicho al Señor, Señor, ¿cómo me hacen falta mis hermanos? ¿Cómo me faltan mis hermanos? Pero cuando tienes la oportunidad, hermano, ni siquiera saludas. Y quizás es lo que le prometes al Señor. Cuando termine esta pandemia, cuando salga de esto, Señor, voy a ser obediente, puntual. Señor, te voy a cumplir. Y Dios estará velando para que tú le cumplas, para que yo le cumpla, para que nosotros le cumplamos. Amén. Y déjame, por último, si eres de aquellas personas que hasta hoy sintonizas un mensaje como este, y allá en lo profundo de tu corazón dice, oiga, pero yo no tengo al Señor en mi vida, yo no sé si está. Pues bueno, este es el día para que digas al Señor que entre en tu corazón. Y si eres de los que estás disgustado hasta con el Señor, porque no se logra disfrutar, ofuscar con el Señor, disgustar con el Señor. Si estás disgustado con el Señor, este es el momento para reconciliarte con Él. Simplemente dile, Señor Jesús, esta mañana he escuchado tu palabra. Y a causa de tu palabra, Señor, dispongo mi vida y dispongo mi corazón. Y te ruego, Señor, que entres en mi corazón y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Reconozco, Señor, que he vivido haciendo lo que se me da la voluntad. Pero hoy me reconcilio contigo y quiero seguir tu ejemplo. Esta mañana, Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario y darme una vida eterna. Y gracias, Señor. Gracias, Señor. Una pequeña palabra, pero con un enorme poder. Gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Mis amados, bendiciones para todos. Si has hecho esa oración, hermano, déjanoslo saber. Puedes colocar un comentario ahí en el mismo, a través de YouTube. Puedes colocar tu comentario. Amén. Bendiciones, mis hermanos, bendiciones para todos. Y anhelamos ese tiempo y que nos volvamos a encontrar para abrazarnos y compartir las glorias del Señor. Bendiciones para todos.